A diario, usamos el GPS para todo, para llegar a casa, para pedir un taxi o incluso para encontrar un restaurante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó todo esto? Porque lo que hoy cabe en tu bolsillo nació como un secreto militar, y lo que lo hace posible viene del universo. Para entender el GPS, tenemos que regresar a la Guerra Fría. En medio de la tensión global, surgió una necesidad urgente: saber exactamente dónde estás, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Todo comenzó con un sistema llamado Transit en los años 60, desarrollado para que los submarinos de la Marina de Estados Unidos supieran exactamente cuál era su propia posición, no para ubicar objetivos, sino para saber desde dónde disparaban. Un misil balístico necesita conocer su punto de partida con precisión absoluta. Pero tenía limitaciones. No era continuo ni preciso en tiempo real. Era solo el inicio de algo mucho más grande. En 1973 nació el proyecto que lo cambiaría todo. The Navstar Global Positioning System is a space-based network of satellites, transmitting precise, jam-resistant radio navigational signals. Current La plans idea call era for revolucionaria: usar satélites para determinar tu posición exacta en la Tierra. Cada satélite envía señales con la hora exacta. Estas señales viajan a la velocidad de la luz. Tu dispositivo calcula cuánto tardan en llegar y así determina la distancia. Con al menos 4 satélites, puedes saber exactamente dónde estás. Todo esto es posible gracias a una tecnología clave: los relojes atómicos. Sin ellos, el GPS no sería posible. ¿Por qué? Porque la luz viaja 30 centímetros en una mil millonésima de segundo. Un error de una millonésima de segundo equivale a 300 metros de error en tu posición. Un reloj de cuarzo común se desvía a eso cada día. Los relojes atómicos son distintos. En lugar de medir el tiempo con un cristal que vibra, lo miden contando las oscilaciones de un átomo, algo que el universo hace siempre igual, en cualquier lugar, desde el principio de los tiempos. Su error es tan pequeño que si los dejaras encendidos durante 300 millones de años, se atrasarían menos de un segundo. Son los relojes más precisos que ha construido la humanidad. Pero hay algo aún más fascinante. Esa misma tecnología que usamos para ubicarnos en la Tierra también se conecta con el universo. Durante miles de años, los humanos medimos el tiempo observando el cielo. El movimiento del Sol definía los días y las estrellas marcaban las estaciones. Pero había un problema. La Tierra no es un reloj perfecto. Su rotación cambia ligeramente con el tiempo. Por eso, hoy usamos relojes atómicos, sistemas tan precisos que redefinieron lo que significa un segundo. Pero incluso los relojes atómicos tenían un problema que nadie esperaba, uno que solo Albert Einstein podía haber visto venir. Los satélites GPS viajan a 14.000 kilómetros por hora y orbitan a 20.000 kilómetros de altitud. A esa velocidad y a esa altura, el tiempo no transcurre igual que aquí abajo. Einstein lo llamó relatividad. El resultado es que los relojes de los satélites GPS se adelantan 38 microsegundos por día.
respecto a los relojes en tierra. 38 microsegundos. Parece nada, pero a la velocidad de la luz, eso equivale a 11 kilómetros de error por día. En una semana, tu GPS te dejaría en el océano, cuando en realidad estás en tu casa. Por eso, antes de lanzar cada satélite, los ingenieros ajustan sus relojes con las ecuaciones de Einstein. La física que describe agujeros negros y la expansión del universo hoy vive dentro de tu GPS. Y es aquí donde todo se conecta. En astronomía moderna, los científicos utilizan objetos extremadamente lejanos como puntos de referencia del universo. Uno de los más importantes son los cuásares. Estos objetos emiten señales que viajan miles de millones de años luz y llegan hasta la Tierra. Para estudiarlos, se utilizan radiotelescopios distribuidos por todo el planeta. Pero hay un desafío. Para combinar estas señales, todos los observatorios deben estar perfectamente sincronizados. Y aquí entran los relojes atómicos. Estos permiten medir con extrema precisión el momento exacto en que llega cada señal. Con esta información, los astrónomos construyen el mapa más preciso del universo, el marco de referencia celeste internacional. Miles de cuásares ubicados con precisión milimétrica, tan lejanos desde la Tierra, parecen completamente inmóviles, la referencia más estable que existe en el cosmos. Y ese mapa es el que le dice a los satélites GPS exactamente dónde están en el espacio. Sin esta referencia, anclada en el universo, las órbitas serían imprecisas y el GPS perdería su exactitud. En otras palabras, los relojes atómicos no solo nos ayudan a saber dónde estamos en la Tierra, también nos ayudan a ubicarnos en el cosmos. Desde los átomos más pequeños hasta las estructuras más grandes del universo, todo está conectado por algo invisible, el tiempo. Durante años, el GPS fue exclusivamente militar, una herramienta que permitía precisión real, una herramienta que convertía una coordenada en un objetivo. Pero el 1 de septiembre de 1983, un avión de pasajeros de Korean Airlines se desvió sin saberlo hacia espacio aéreo soviético. Fue derribado. Las 269 personas a bordo murieron. El presidente Reagan de Estados Unidos anunció entonces que el GPS estaría disponible para la aviación civil, para que tragedias así no volvieran a ocurrir. Pero con una restricción. El gobierno introducía un error artificial en la señal civil, hasta 100 metros de imprecisión, deliberadamente. Esto cambió el 1 de mayo del año 2000. El presidente Clinton eliminó esta restricción. De un día para otro, el GPS civil pasó de 100 metros de error a menos de 20, y el GPS se volvió una herramienta verdaderamente global. Hoy, el GPS está en todas partes, en tu celular, en los autos, en aviones y barcos. Pero su impacto va mucho más allá. Por ejemplo, nos permite agricultura de precisión, rescate en desastres, sincronización de redes eléctricas, funcionamiento de telecomunicaciones. Aplicaciones como Google Maps dependen completamente de esta tecnología. El GPS no solo nos guía, hace posible el mundo moderno.
Ahora imagina esto. Un día cualquiera, abres tu celular y el GPS deja de funcionar. Al principio parece algo menor, pero en pocas horas todo empieza a cambiar. La aviación se ve afectada. Los vuelos se retrasan o se cancelan. El transporte marítimo pierde precisión y el comercio global se vuelve más lento. En las ciudades, el caos es inmediato. Aplicaciones como Google Maps dejan de funcionar. Conductores y repartidores pierden su guía. Pero el verdadero problema está detrás. El GPS sincroniza, por ejemplo, bancos, redes eléctricas, telecomunicaciones, y sin esta sincronización podrían ocurrir fallos en cadena. Incluso servicios de emergencia podrían verse comprometidos. En pocas palabras, el mundo moderno se detendría. Por eso, el GPS sigue evolucionando. Hoy existen varios sistemas globales independientes. Esto mejora la precisión y reduce la dependencia a un solo sistema, para que, si un día un sistema GPS deja de funcionar, el mundo como lo conocemos pueda continuar. En la actualidad, se desarrollan tecnologías en 3 frentes. 1. Crear sistemas de navegación para la Luna, donde los principios del GPS terrestre inspiran nuevas constelaciones satelitales. 2. Desarrollar relojes atómicos aún más precisos. Y 3. Integrar el GPS con inteligencia artificial para anticipar errores antes de que ocurran. Todo esto hace que el GPS sea una herramienta que evoluciona junto con nosotros. El GPS comenzó como un proyecto militar y hoy es una de las tecnologías más importantes de la humanidad. Detrás de cada señal que cae del cielo, hay física de Einstein, hay cuásares a miles de millones de años luz, hay relojes que miden el tiempo átomo por átomo. El universo, sin que lo supiéramos, siempre fue parte del camino. El GPS no solo nos dice dónde estamos, nos conecta con el mundo y en un futuro podría guiarnos más allá de nuestro planeta.